Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Enseñar a otro es una buena acción. Las buenas acciones hablan más alto que las palabras de los gritos impotentes de las malas acciones. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la suma de los primeros números múltiplos de 3. Se plantea la solución en un programa de 33 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. Esta librería permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. También se pueden importar librerías de C y C++. Veamos la función ejecutar de la línea 16 a 20. Esta función usa la función nslog que permite mostrar información por pantalla. Aquí se muestra directamente la suma de los múltiplos de 3. Observe que está dada como la fórmula n por 3 más n por 3 sobre 2. En este caso n viene a ser el número. Entonces le invitamos a visitar la tutoría suma de múltiplos de 3 en Turbo C. Allí explicamos más detalladamente esta fórmula. La sintaxis es similar. Aquí en Objective se usa nslog que reemplaza a printf de Turbo C. Vemos entonces un programa con la estructura orientada a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Recuerde entonces que una vez defina la clase se deben instanciar objetos de esta. Veamos entonces la programación orientada a objetos en Objective-C. Esta demanda el uso de dos clases principales, la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface y @end, línea 6 a 8. Entonces, una vez se define la interfaz, vemos el nombre de la clase, suma números múltiplos de 3, dos puntos y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí entonces vamos a definir los atributos. Esta clase no tiene atributos, vamos a declarar ahora las funciones. Entonces en la línea 7, para declarar en este caso la función ejecutar, primero nombramos el método de la clase, en este caso con menos indicamos que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, en este caso void, luego el nombre de la función ejecutar y por último los parámetros que recibe. Esta función entonces ejecutar recibe un parámetro, este parámetro entonces es de tipo entero y la recibe en la variable número. Ya con esto queda lista la interfaz, ya el programa, el compilador sabrá el espacio de memoria a reservar. Entre las líneas 10 a 21 vemos la implementación, esta está entre las directivas @implementation y líneas 10 a 21. Entonces aquí en la implementación nombramos la clase nuevamente y internamente el compilador lo que hace es importar la interfaz. Entonces aquí en la implementación líneas 11 a 15 vemos el método init. Este método no es necesario inicializarlo a menos que se sobrescriba, pero no inicializarlo sino declararlo en la interfaz. El constructor por defecto lo que hace es inicializar las variables de instancia, en este caso no hay variables que iniciar. Y este constructor se invoca cuando se instancien objetos de esta clase, es decir, en la línea 29. Veamos ahora la función ejecutar, línea 16 a 20. Esta función ejecutar recibe entonces un parámetro, la variable número. Y ya vimos entonces que muestra el resultado. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, es decir, la clase suma de números múltiplos de 3. Entonces ya solo queda por instanciar objetos para usar esta clase. Recuerde que la interfaz se puede programar en un archivo con extensión .h
la implementación en otro archivo con extensión .m y luego ser importados desde el archivo que los vaya a usar. Entre las líneas 23 a 33 vemos el main, este es el método de inicio del programa. Entonces líneas 25 a 28 declaramos de tipo entero una variable número y recibimos este valor. Línea 29 vamos a crear un puntero de la clase suma números múltiplos de 3. Entonces con asterisco se indica que se va a crear un puntero llamado bj. Para hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase, entonces reservamos memoria a esta clase. Entonces a suma números múltiplos de 3 invocamos alloc que reserva memoria dinámica y luego a ese espacio de memoria le invocamos init, es decir, reservamos entonces la estructura de un objeto de esta clase. Con eso obj apunta a un objeto de la clase suma números múltiplos de 3. Para poder usar entonces la clase y darle salida al problema, en la línea 30 vamos a ver que se invoca la función ejecutar entre corchetes. Hacemos referencia al objeto o puntero obj seguido de la función ejecutar y enviamos como parámetro el número. Los parámetros van separados por dos puntos. Este parámetro pasa por referencia ya que obj es un puntero. Línea 31, por último entre corchetes se invoca relays. Este método se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar la suma de los múltiplos de 3. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos